del cual terminé la introducción. Y pasamos a la clase o a la tesis que voy a exponer, pero que en realidad todavía no les pongo de inmediato, sino que como paso a la segunda parte del curso, y si ustedes van a ver el índice del libro, el libro tiene una introducción, después tiene una primera parte que era crítica al sistema capitalista, que era enseñar todas las categorías que usaba Marx en la crítica del capital, pero hay una segunda parte que era la segunda explotación. El capital explota a otro capital, tema que Marx no trató frontalmente, pero del cual nos dio centenares de sugerencias para poder hacer una teoría de la competencia desde donde se desprende la teoría de la dependencia. Pero la segunda parte es principios normativos de la transición económica, y esa la empiezo ahora, va a ser la tesis 12, 13, 14, 15 y 16. Son las últimas 5 tesis, y como se nos fue la de Semana Santa, pues se nos retrasó una semana el curso, y yo lo voy a seguir dando casi hasta fines de mayo. Así que vamos a seguir dando estas clases, aunque ya no sea rector y tengamos nuevos rectores en la universidad, le pediré permiso al nuevo rector para poder continuar estas clases. Esta segunda parte es ya distinta, porque ahora tenemos que ponernos a nadar con nuestros propios medios y no contar con Marx mismo, sino a partir de la visión de Marx, ver cómo se continúa una reflexión. Pero va a ser una reflexión ahora más filosófica y de los principios normativos de la transición. Así le voy a llamar. Voy a decir, creo, es una hipótesis de trabajo, que ya hemos empezado una gran transición del capitalismo hacia algo desconocido. Y esto puede durar un siglo, no es rápido, la transición es lenta. Y la hipótesis de fondo es que la alternativa al capitalismo no es un proyecto, y menos que se tenga claro. Es decir, no podemos decirle a un capitalista, el capitalismo está en crisis y además mire el proyecto alternativo. No hay, y nunca hubo. Y tampoco el capitalismo en su edad, yo diría juvenil, tampoco tenía un proyecto capitalista. Lo fue haciendo, y el capitalismo en concreto, que comienza en Europa, también empezó en China y en otros lugares, pero en Europa en concreto, por el siglo XII o XIII, en aquellos, que diría, talleres de maestros que tenían siervos que venían de los feudos y que sin trabajo se ofrecían al maestro para poder vivir gracias al alimento, y se llamaban los aprendices. Estos aprendices eran los obreros futuros en potencia, y ese alimento que se les daba, o habitación junto a la herrería o a un taller, era el comienzo de una fábrica, pero era el siglo XII. Así empieza lentamente el capitalismo entre los feudos como un pequeño lugar intersticial, sin ningún poder, porque las ciudades no podían competir con el poder militar de los señores feudales, que tenían caballeros, que tenían ejércitos, mientras que las ciudades no tenían ninguna capacidad ni siquiera de defensa, estaban a la merced muchas veces de los señores feudales, y podían vivir porque estos necesitaban ciertos instrumentos, por ejemplo las herraduras para sus caballos o las espadas, y esto se hacía en las ciudades, muchas veces no en los feudos, y fueron vegetando estos hasta con el descubrimiento de América y el mundo colonial, haber una acumulación gigantesca de excedentes, de
Esa es la población originaria, que así surge el capitalismo al fin del siglo XV y del XVI. Pero esto surge sin proyecto, va surgiendo a partir de una praxis, y de praxis que por error y por acierto va descartando lo que no sirve y se va viendo lentamente aquello que al fin va a ser el capitalismo. Es un poco biología, que una cadena genética, por error a veces, o por acierto, o por superación de una generación a otra, crea un nuevo elemento en la cadena genética, un nuevo gene. Y si este gene tiene capacidad de heredarse a la siguiente procreación y por formar una especie, entonces ese gene ha originado una novedad en la vida, y es así como se hace la evolución. Pero hay millones de genes que murieron y que no fueron capaces de generar especies. Es así como surge la vida, es así también como surgen los proyectos históricos. Entonces es muy interesante, una revista con la cual esta mañana firmamos un convenio, toma el tema que dice, otro mundo es posible, pero la revista le puso como tema, otro mundo ya existe. Y entonces dije, es justo el tema que tengo que exponer hoy, así que ya existe el mundo futuro en algunas experiencias débiles, muchas veces desconocidas, que parecerían no tener ninguna importancia, pero con el tiempo va a ser el punto de partida genético de un nuevo sistema. Entonces, no es fácil hablar de la alternativa, porque hay miles de alternativas. Ante nuestros ojos todos los días se crean alternativas. El asunto es cuáles son el tipo de alternativas que coherentemente van a ir reemplazando al capitalismo ante su crisis creciente. Y pueden salir del mismo capitalismo. Marx decía que el capital a crédito termina por culminar en el capital que es ya por acciones. Y él dice, el capital por acciones ya no comienza a estar en manos de una persona. Por ejemplo, Slim todavía tiene un enorme capital, pero las grandes transnacionales ya no son de una persona, por lo general ya son de un grupo. Y entonces los que están gestionando este capital no son personas sino grupos de especialistas. Y esto entonces ya empieza inadvertidamente a ser colectivo. Y entonces Marx decía, no va a ser que el capital por acciones anticipe un tipo también de economía. Esto, junto a otras experiencias, van a ir mostrando la posibilidad de la alternativa al capitalismo. Entonces, no va a ser un proyecto. ¿Qué va a ser? Eso es lo que quiero explicar en estas tesis y cuáles son los elementos ya existentes que tenemos que ponerle atención, pero sobre todo no a hechos concretos, sino a criterios y principios. O es decir, cuando a mí se me presentan 2 o 3 posibilidades, diría así yo con Heidegger, no decisiones a hacer, sino posibilidades, ¿cuál de ellas elijo? ¿Cuál es el criterio por el que elijo las mediaciones o posibilidades que se me presentan y que, tomada esa, se van a abrir nuevas posibilidades, y de esas posibilidades, ¿cuál voy a elegir? Y eso entonces son criterios de elección, más que cosas elegidas. O es decir, la vida de la alternativa futura va siendo, estoy en el presente y se presentan alternativas. Yo tengo que tener un criterio para saber qué alternativa elegir, y un criterio claro, y de las 3 elijo esta. Pero esa alternativa va a abrir a su vez otras posibilidades. Y tengo que tener el criterio para saber de esas 3 cuál debo elegir. Y es esta, por ejemplo. Pero de ahí se van a abrir nuevas alternativas. Y tengo que saber elegir la siguiente. Y de ahí se van a abrir nuevas alternativas. Y debo saber elegir. Entonces miren cómo se va haciendo la historia. Se va haciendo de esta manera. Y no, por ejemplo, de esta, que fracasa,
que fueran otras posibilidades. Entonces, cada elección que tomo abre posibilidades nuevas, las cuales a su vez abren otras y se va haciendo un camino, pero un camino coherente. ¿Y gracias a qué? A tener claridad de los criterios y los principios. De eso es lo que quiero hablar. ¿Qué criterios tendremos que hacer para, como Marx, vislumbrar la alternativa futura? Ese es el tema. Transición, sí. Pero una transición, dice que en la primera clase, de un sistema que ha durado ya por lo menos como 5.000 años en una parte de la historia mundial, en la historia que se origina y por allá en el Medio Oriente, también en esa época en la China o en otras regiones como América, pero no fue esa la línea de la evolución que ha seguido. En el Medio Oriente hace unos 5.000 años hay ciudades, hay sistemas con excedentes no equivalenciales, dije, o es decir, que una oligarquía, poca gente, gestionaba el excedente y las mayorías eran descartadas de esa gestión. Ese era el tema de la injusticia económica desde hace 5.000 años. Yo creo que estamos en la transición de esos 5.000 años, no solo de los últimos 500 años, del último sistema de gestión oligárquica del excedente, como el capitalismo, que gestiona el plusvalor, que es el excedente más invisible y por eso el más oculto a la vista de los propios productores o creadores del plusvalor, que es el tema de Marx. Entonces, estamos ante una transición no pequeña, de miles de años. ¿Y por qué? Porque pienso que la humanidad se está cada vez aproximando a un estado de autoconciencia que nunca pudo tener. No sé, salía yo de un lugar muy común como el baño y había 3 alumnos. Uno entraba y el otro salía. Y es notable, los 3 tenían su celular y los 3 estaban hablando. Uno aquí, otro acá y otro allá, en el baño. O es decir, ¿qué pasa? Esta intercomunicación tan rápida que se está dando, tan en tiempo real, es una novedad en la historia de la humanidad. La información que está llegando a la gente aún más apartada del campo, justamente entre las experiencias así de estas creativas, hay un grupo en México, Zapoteca, que ha creado un sistema de celular que se comunican entre ellos. Y entonces en una pequeña región de unos 300 kilómetros cuadrados, telefonía celular zapoteca comunitaria y autónoma. Está hecho con medios bastante simples, una computadora, y hay toda una comunidad como de 30.000 personas que tienen ahora sus celulares que no tienen nada que ver con Telmex ni con nadie, de ellos mismos. Eso es ya el mundo rural. Es la gente que parecería más lejana de la información y ya lo están creando. Entonces, nacemos a una etapa de la historia mundial nunca vista, donde todas las masas populares van a tener conocimiento en tiempo real de lo que está aconteciendo. Y eso va a dar una conciencia de la injusticia, claro, que al mismo tiempo va a ser manipulado como nunca para poder dominar a la gente. Puede decir, creado el instrumento, enseguida se lo toma en manos las transnacionales como Google y empiezan ellos a espiar y a dominar hasta las conciencias. De todas maneras, entramos a una etapa de toma de conciencia gracias a los medios electrónicos que nos permiten pensar que la humanidad no va a soportar por mucho tiempo el manejo oligárquico del excedente, sino que va a empezar a gestionarlo comunitariamente. Y entonces, esto no va a durar un día, ni una generación, pero puede durar todo el siglo. Y las grandes revoluciones no se programan tan rápido, se producen a la larga. Lo que a veces se llama revolución es el último momento de erupción de un proceso, pero que a veces tiene siglos de preparación. Y nos olvidamos que la revolución comienza por esa transformación. De eso quiero hablar.
que vamos hacia una toma de conciencia de lo común, que no es ni público ni privado. Lo privado justamente es el capitalismo. Y el socialismo real, por ejemplo, la apuesta de la propiedad colectiva, es una propiedad prácticamente pública. El Estado organiza las comunidades productoras y estas están reguladas y planificadas por el Estado en el socialismo real. En Venezuela ya ahora hay mucha conciencia que una cosa es la propiedad pública, otra la comunidad, la propiedad social y aún la propiedad común. Entonces, el sentido de lo común es lo que va surgiendo. Esto es el gran mensaje positivo de Antonio Negri en su último libro, Commonwealth. Commonwealth es una palabra inglesa extraña. Common, común, wealth, riqueza, pero también al mismo tiempo es lo común, la sociedad. Entonces el libro se llama Lo común y renace lo común. Debo decir que los argumentos del capitalismo, acuérdense de John Locke, él decía, en su origen todo era común. Y entonces la única causa de la constitución de la propiedad era el trabajo. Y lo que yo trabajaba era de lo que yo me apropiaba. Pero después dice, en el estado de stock, y casi siempre se traduce como en el estado de capital, pero no. Es en el estado de excedente, en el estado de un sistema que crea excedente, los ricos compran el trabajo de los pobres. Y ahí ya hay ricos y pobres, y ya no hay más lo común. Y empieza a ver la propiedad privada para John Locke, que no es así, pero de todas maneras, y la apología de la comunidad privada, de la propiedad privada, para lo que el Estado está hecho. Entonces piensen que Hobbes y Locke en Inglaterra primero hacen una revolución teórica política y el fin del Estado es garantizar la estabilidad, pero la estabilidad se garantiza desde la propiedad privada. Y entonces el Estado está al servicio de la economía, pero de la economía capitalista. Y ese Estado va a ser el Estado liberal en último término. El sistema liberal, no el campo. Hay un campo político y hay un campo económico. Dos discos que se cruzan. El campo político y el campo económico. Pero hay un sistema político y hay un sistema económico. No es lo mismo el campo económico que el sistema económico. El campo económico es de todos los sistemas económicos posibles y el sistema capitalista es un sistema del campo económico. El campo es mayor que el sistema. En un campo puede haber muchos sistemas. El sistema liberal fue pensado antes que el sistema capitalista. Miren qué notable. Fue la revolución política la que antecedió la revolución económica en cierta manera. Se creó el Estado moderno, Hobbes, y definió al individuo y el pacto entre individuos y el Estado político, y luego, casi un siglo y medio después, surge Adam Smith, que ya no habla del ciudadano, sino del individuo productor económico, que es un individuo, y como Hobbes hace un contrato, pero ya no es un contrato político, es un contrato económico. Quiere decir que primero fue la teoría del sistema político, y este determinó la teoría del sistema económico. Interesante porque es en contra del economicismo, que cree que lo económico viene primero. Sí, porque el sistema político de Hobbes ya suponía el capitalismo, pero no hegemónico, sino en pequeños
bolsones dentro de Inglaterra porque el sistema era completamente feudal, pero los burgueses tomaron el poder con Cromwell, 1688, y ahí empezaron a constituir un país liberal y comenzaron a incrementar el sistema capitalista, el cual recién en 1776, Hobbes lo escribe en 1643, quiere decir que 130 años después de Hobbes surge Adam Smith, y es la teoría del sistema capitalista. Esto para ver las determinaciones de los campos, o lo que el marxismo tradicional llamaba la praxis. Bien, de lo que se trata ahora es de vislumbrar una etapa donde lo común va a empezar a ser muy importante y desde donde se va a tener que pensar la alternativa que quizás no sea ni pública ni privada, sino social y de otros tipos, que no ha sido hasta ahora pensado. Hay un texto semita que después es tomado por un grupo revolucionario mesiánico, se llamaban los mesiánicos. Eso se dice en griego Christos, Christianoi, los cristianos. Los cristianos significan mesiánicos, los cuales en un texto que se llama Praxis de los Apóstoles, 4:32, dice: los creyentes ponían todos sus bienes en común, tokoinon, en común. El tokoinon. Ponían todo en común y no había ninguno que sufriera en sus necesidades. Bueno, ese texto está atrás de la crítica del programa de Gotha de Marx, cuando dice a todos según sus necesidades. Eso de poner las cosas en común es justamente el momento de transformación, es el momento de la transición. Lo que estaba endurecido por un cierto sistema de propiedad, sea mesopotámico, egipcio, moderno o lo que fuera, vuelve a ser común. Y desde la comunidad puede ser redistribuido y recreado un nuevo sistema. Esto, poner en común, es el momento revolucionario y la propiedad va a estar muy en el centro de esta cuestión. Estos textos son tomados por Engels, por Kautsky, y se le llama el aspecto revolucionario y mesiánico del cristianismo primitivo, del primer siglo, que luchó contra el Imperio Romano y que el Imperio Romano los consideró subversivos y los llevaba a los circos para liquidarlos por peligro político, no religioso, porque estaban proponiendo una crítica a las instituciones del Imperio Romano y por último lo van a terminar por destruir ideológicamente y construir una nueva civilización. Y bien, querer dar a cada uno según sus necesidades es empíricamente imposible. Porque ¿cómo yo puedo evaluar cuantificadamente lo que necesita alguien? Una persona con capacidades diferenciales, es ciego, pues tiene más necesidades que un vidente. Por lo tanto, cuesta mucho más la vida de un no vidente que un vidente. Y esto supondría que tendría que tener mucho más recursos, un salario mucho más alto para poder cumplir con sus necesidades. Pero es como una utopía. Pero más que una utopía es un postulado. Entonces, quiero hablar un instante de lo que es un postulado, porque lo que sí puede empezarse a formular son postulados y principios de la etapa de la transición más allá del capitalismo. Postulado. Y esta palabra no es fácil. Postulado significa postulado lo que el cuarto Kant propuso. Kant, un filósofo alemán, es tenido por un hombre formalista en su ética y en su política, no tengo tiempo de explicarla. Pero hay 4 etapas de la vida de Kant. La primera fue racionalista, la segunda fue empirista,
La tercera fue trascendental y es el gran Kant, crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica. Fue un pensador formalista en el sentido que voy a explicar mejor cuando explique el principio formal de la economía futura. Así que no lo toco ahora. Pero el interesante Kant es el cuarto etano, no el 1, ni el 2, ni el 3. Después de escribir la crítica a la razón práctica, escribió la crítica del juicio, que en realidad es la crítica al juicio teleológico. Son cuestiones muy complicadas. Y aquí Kant entonces empieza a trabajar por postulados. Por ejemplo, en el tercer Kant decía lo siguiente: yo tengo objetos reales, un árbol, una casa, una piedra, pero yo no puedo tener una idea del universo, del mundo, porque tendría que estar fuera del universo para verlo como un objeto. Pero como estoy dentro, nunca lo puedo tener como objeto. Es una totalidad, pero una totalidad de la cual yo estoy dentro y por lo tanto no lo puedo tener como objeto porque estoy dentro de él. Tendría que poderme poner fuera, pero no me puedo poner fuera. Entonces él dice, el postulado teórico necesario de todos los objetos existentes es que hay un mundo, un universo, que no es objeto, pero lo tengo que suponer. Esa es la idea del postulado. Lo tengo que suponer aunque no sea objeto de conocimiento. Y lo mismo él va a decir de un yo. Yo conozco muchas cosas y le refiero a mí, pero el mí mismo no es un objeto, sino que es el sujeto de todos los objetos. Claro, eso después con Fichte va a querer decir, sí, pero yo puedo tener autoconciencia. Pero con la autoconciencia yo no atrapo mi yo. Me hago alguna idea de él. Y en fin, postulado es los supuestos que no pueden ser objeto. Pero hay también presupuestos de la razón práctica, que significa horizontes que tienen que estar supuestos para que yo pueda hacer ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, dice, si yo tuviera un presupuesto o un postulado que fuera la paz perpetua, que la humanidad nunca más realizara guerra, ¿cómo vamos a solucionar los problemas humanos? Tenemos que solucionarlos llegando a consenso. Y paradójicamente, el pensar que la guerra no fuera la manera de solucionar los conflictos es un principio democrático, porque tendríamos que discutir para llegar a consensos sin guerra, o es decir, serían unos consensos racionales. Entonces yo usaré ese principio ya en su momento, en otro postulado que le voy a llamar la vida perpetua, pero ya van a ver cómo. Entonces, la paz perpetua es el postulado para poder entonces justificar el hecho que yo tengo que solucionar todos los conflictos por consenso. Pero la paz perpetua, dice Kant, puede que sea imposible. Entonces, ¿qué es el postulado? Es algo que puede empíricamente ser imposible, pero que es pensable y que justifica las acciones. Está difícil, ¿no? Es un postulado de la razón práctica. Si yo supongo y me propongo no hacer la guerra, aunque alguna vez se haga, no importa, porque yo voy a actuar como si esta no existiera y por lo tanto tengo que llegar a consenso. El postulado es empíricamente imposible y sin embargo ilumina lo posible. Es lo que Galeano dice, ¿para qué sirve la autovía? Para caminar. O es decir, me va mostrando los criterios del futuro como la luz por donde voy caminando. Pero la luz misma nunca la atrapo. Pero a su vez cuando veo atrás veo el camino hecho, que es este camino. Este camino, que no es cualquiera, sino es uno muy determinado
y he descartado todos los otros caminos gracias a ese postulado. Es complicado, pero piensen entonces que a cada uno según sus necesidades es un postulado. Es imposible cumplirlo perfectamente, pero sin embargo me ilumina para darme cuenta que no todos tienen las mismas necesidades y la justicia no es dar simplemente a todos lo mismo, sino quizás a veces diferenciarla. Esto va a estar detrás de toda esta exposición de las últimas tesis. Son problemas, como ustedes ven, supuestos en el pensamiento de Marx. Marx tiene una economía política, pero también tiene una filosofía. Pero esa filosofía él nunca la expuso. Está implícita en sus trabajos. Él escribió El Capital y no una filosofía crítica. Pero la filosofía crítica está implícita. Lo que yo llamo filosofía de liberación es la filosofía implícita en el pensamiento de Marx. Que cuidado, no vaya a ser que sea más complicada que la economía política de Marx, porque son principios más abstractos, pero de los cuales hay que ir tomando conciencia. Entonces, no vamos a estar a este nivel. Les leo un texto de unas líneas del libro en la página 184, allí por la línea 8. La voy a leer porque es un poco densa, pero se las digo para que después los relean. Debemos ahora profundizar la crítica determinada por la evolución de la historia de la humanidad y del sistema económico capitalista industrial en los 2 últimos siglos en vistas de su superación. Si el ejercicio de los medios de producción, o es decir, la puesta en común de los medios de producción y la planificación estatal de la economía se mostraron como mediaciones críticas necesarias para Marx. Cuidado, aquí me adelanté un poco, tendría que decir del marxismo, porque van a ver cuando ya explique el tema que Marx no habla de una planificación estatal, sino de una planificación social. Y justamente la estatal es una posibilidad, pero no es la de Marx. O es decir, no es la que Marx propone, es la posible desde la posición de Marx, pero también había otras planificaciones, igual que la puesta en común de la propiedad de los medios de producción no necesariamente tendría que ser colectivista estatal, sino que podría ser social o cooperativa o de otras maneras. Entonces, el socialismo real es una manera de interpretar los textos de Marx, pero que son mucho más amplios y que nos permiten otras interpretaciones por las que yo me voy a introducir. Entonces, el solo puesta en común de los medios de producción y la planificación estatal, que fue la experiencia del socialismo real, no son suficientes y que tuvieron además efectos negativos graves en su ejecución, porque esta planificación estatal tuvo efectos a muchos niveles inesperados y al mismo tiempo la puesta en común no era en común en manos de los obreros, sino en manos de la empresa o de la comunidad productora, la cual estaba en realidad en manos de la burocracia, y la burocracia era del partido, y eso nadie lo había elegido. Y los obreros mismos nunca tenían la gestión real de la empresa, sino en Checoslovaquia, en Yugoslavia sí la tuvieron. Y me acuerdo que más de una vez he estado ahí en Yugoslavia, por ejemplo, en un congreso, y estaba en un hotel, y el hotel estaba en manos de los empleados del hotel. Ellos gestionaban completamente el hotel. Y entonces ahí uno veía lo que era la propiedad social del hotel. Los tenían en sus manos los propios trabajadores. Y por ejemplo, tenían que elegir el empresario que dirigiera el hotel. Tenían que tener un jefe que coordinara mejor al hotel que cualquiera. Y entonces miren lo que hacían, un concurso. Porque no cualquiera es capaz de elegir bien el hotel.
y que fuera un salario no 50 veces más grande, pero 2 o 3 veces más grande que los normales, porque tenía mucha experiencia, porque iba a lanzar todo el hotel hacia adelante y le pagaban más, pero los obreros mismos lo decidían. Y si no funcionaba lo cambiaban, pero era muy interesante ver cómo había una gestión cuasi cooperativa del hotel. En Yugoslavia sí hubo una gestión de la producción en manos de los obreros. Fue la revolución yugoslava que fue también liquidada junto a todas otras liquidaciones, pero fue muy interesante. Pero por eso que el socialismo real del siglo XX puede ser un sistema de desarrollo en la producción desde una gestión estatal de los excedentes para países que no eran centrales en el sistema mundo. No fue ni Inglaterra, ni Francia, ni Italia, ni Estados Unidos. Fue Rusia, que estaba en la periferia, China, Cuba, etc. Fueron países no centrales del capitalismo. Pero estos mismos cayeron en nuevos callejones sin salidas ante inesperados. Por eso que de pronto se derrumbó la Unión Soviética en 1989 por razones que tenemos que estudiar desde Marx. Y entre otras fue por el tema de no saber asumir las invenciones tecnológicas en el proceso productivo. Porque no era por competencia, lo cual es muy injusto a veces, pero era casi peor. Era por una decisión voluntarista del burócrata el incluir o no incluir la tecnología en el proceso productivo. Y si el burócrata pues no quería arriesgarse a que saliera mal, pues no incluía la invención en el proceso productivo y se producían tractores, pero vetustamente, con una cantidad enorme de valor y no había competencia. Entonces llegó a ser el sistema completamente contradictorio. Se derrumbó por falta de renovación tecnológica debida a la falta de democracia política en los cuadros. Entonces ustedes ven ahí problemas bien concretos por los cuales se puede justificar el derrumbe del socialismo real. Pero ese sistema es como el capitalista, un sistema moderno, un sistema eurocéntrico y un sistema que habrá que superar. Digo socialismo real. Ustedes me dirán, pero el socialismo como lo tal no se ha cumplido todavía. Bueno, iremos viendo, porque ¿qué significaría una palabra que casi no tiene contenido? Porque el proyecto futuro, en realidad, es una incógnita que nadie puede determinar y quizás tampoco poner nombre, porque si le ponemos nombre, le estamos quizás achicando su significado. Entonces lo que viene no va a ser que sea inesperado y hay que estar abierto a la novedad. El tema de hoy se me va a alargar, ya veo, porque estoy recién en la introducción y se me pasó ya 45 minutos, pero no importa, llegaré hasta donde pueda y después entonces seguirán ustedes leyendo el texto lentamente. La superación entonces es del capitalismo, pero también del socialismo real, que son como dos brazos de la modernidad. La modernidad es la que está detrás, en la concepción de un individuo metafísicamente fuera de la comunidad, un individuo que ha cosificado la naturaleza y que la explota, como quien dice, voy a explotar mi campo, que lo he comprado, que compra y vende la naturaleza, toda una visión de la existencia y de la economía, que es la que está detrás del capitalismo. Por eso entonces que pienso que la superación va a ser de la modernidad y del capitalismo. Veremos experiencias puntuales que son la vanguardia, pero de la cual no podremos decir cuál es la buena todavía. Pero lo que tenemos que deducir de esas experiencias puntuales son criterios y principios que nos iluminen el futuro. El capitalismo se enfrenta a una limitación absoluta y es el descubrimiento de lo limitado
de los recursos de la tierra. Hasta ahora lo hemos podido vilipendiar y lo seguimos haciendo de manera creciente, pero habrá que poner un freno. Claro que, como dijo aquí mismo, en esta aula, Alfater, cuidado, el capitalismo fue prefósil, puede decir antes del descubrimiento del petróleo, y podría ser postfósil, también ser un capitalismo que cuando se termine el petróleo, siga habiendo una explotación del excedente en manos de una minoría, ya no explotando el petróleo, sino aún la energía solar, lo cual complica más la cosa porque tiene tentáculos que no es fácil cortar todos para superarlo. Pero en 1972, podemos poner una fecha, 1972 apareció el libro de una pareja norteamericana, Meadow. Los Meadow, en el Fondo de Cultura Económica está todavía ese librito, lo pueden comprar, se llama Los Límites del Crecimiento. Y fue una de las primeras obras que utiliza la posibilidad de la tecnología electrónica, de las máquinas electrónicas. Entonces, ellos hicieron modelos muy complejos, en donde mostraban, por ejemplo, esquemas de 1900, 2000, 2100. Y entonces decían, por ejemplo, había recursos en la tierra, tantos en el 1900, pero se fueron usando a tal manera que allá por el 2050 llegamos a una utilización de esos recursos como el petróleo y demás, y ya no tenemos más. Y entonces ahí hay un punto. Pero esto al mismo tiempo hace que la contaminación, que era muy baja por la producción, empieza a subir. Y al mismo tiempo la población de la Tierra, también que era muy baja, empieza a subir. Y entonces faltan recursos, hay contaminación, hay más población y hay una crisis allá por el 2050. Si no se cambian las condiciones del proceso, se va a derrumbar todo esto. Va a empezar una extinción de la humanidad. El medio ambiente va a estabilizarse y los medios de recursos no renovables van a simplemente desaparecer y va a haber una verdadera hecatombe. Entonces, por primera vez la humanidad se dio cuenta de que los recursos de la Tierra son limitados y tenemos que empezar a pensar de otra manera. ¿Y de qué manera? Y bueno, es pensar la economía como un subcapítulo de la ecología. Puede decir realmente la economía va a tener que empezar a tener la ecología como el criterio fundamental de la producción y de la distribución, el intercambio y el consumo de los bienes. Y en vez de ser una ciencia madre, se transforma en un capítulo interno de otra ciencia que sería la ecología, porque hemos pasado los límites de la posibilidad de la existencia de la vida. Y esto lo planteó ya hace 30 años Hans Jonas. Hans Jonas es uno de los últimos filósofos de la Escuela de Frankfurt, que también fue expulsado de Alemania y se vino a Estados Unidos y tiene un libro notable. Se llama Principio Responsabilidad. Y él dice, es un nuevo principio. La humanidad ha trabajado siempre en vista de la felicidad, pero ahora va a tener que tomar un principio también en el temor. El temor. Hay una expresión que se llama el temor de Dios, ¿no? El temor de la extinción de la vida. Y entonces él dice, ahora un criterio va a ser la sobrevivencia. Simple. Y esto es lo que por ahora lo vemos todos los días, pero no se cobra conciencia. Los políticos, los gestores de la humanidad hoy, y los economistas, por supuesto, no han tomado todavía este criterio fundamental, la sobrevivencia a la humanidad. En la página 186 digo esto, la economía dejaría de ser la ciencia
de la reproducción y desarrollo cuantitativo y acumulativo del capital para transformarse en el futuro, durará un siglo, pero vamos a tener que enfrentarlo, a un subsistema de la ciencia ecológica como afirmación y crecimiento cualitativo de la vida. Al decir cualitativo, quiero decir que el éxito no es tener una gran casa, enorme, sino una casa exactamente de la medida que necesito. La cuestión no es tener infinita cantidad de alimentos y entonces exploto por obesidad o enfermedad, sino de tener la necesaria y, si quieren, mínima, la que necesita el cuerpo humano para estar en salud. Entonces, el desarrollo cualitativo no tiene muchas veces nada que ver con el desarrollo cuantitativo. Más vale la seguridad que la cantidad de dinero que me pueden robar. El pueblo cubano tiene educación, tiene salud asegurada, tiene el trabajo asegurado, tiene la habitación asegurada y le falta algunas cosas, tendría que tenerla, pero nosotros no tenemos ninguna de esas. Entonces parecería que estamos mucho más ricos, pero en realidad tenemos cuantitativamente más, pero cualitativamente menos. Y la cualidad, en el fondo, es de equilibrio de la vida y un reconocimiento de sí mismo como felicidad. Entonces hay que concebir las cosas de otra manera, y esto es una reformulación del proyecto de vida. Y digo entonces, ahora la ciencia económica sería un subsistema de la ciencia ecológica que piensa en el aumento cualitativo de la vida, cuya máxima dignidad se manifiesta de la vida en la vida humana y la sobrevivencia de la humanidad. En ese postulado que, a manera de Kant, voy a proponer yo, que sería la vida perpetua. Hay que hacer un proyecto, eso sí se puede, de que la humanidad dure por lo menos los próximos 1000 años, y no el próximo cuatrienio o sexenio, porque los proyectos duran poquito. No, la humanidad tiene que hacer un proyecto para los próximos 1000 años. ¿Es posible? Claro, pero habría que hacer cambios fundamentales para realmente cambiar esto. Pero eso sería realmente la ciencia del futuro. Porque si seguimos como ciegos yendo hacia el abismo, va a haber una destrucción completa de todas las condiciones futuras de la vida. Los quechuas en Perú tienen 3 principios y criterios de la vida. Uno se llama Ama Sawa, está en la página 187 del libro, que se lo traduce rápidamente como: no te apropies de los bienes que no has producido. O algo así como: no robes, pero cuidado. Esto, no te apropies de los bienes que no has producido, significa un principio de justicia que es más que contra el robo. Y se dirige a la indignidad de apropiarse de algo que otro ha creado, trabajado y hecho. Yo no tengo derecho a apropiarme porque es lo común. Entonces, en realidad dice: no te apropies privadamente de aquello que es común. El segundo principio dice: ama huya. Ama significa no. No ocultes lo verdadero. No mientas. El indígena decía: mire, estos españoles tienen que jurar por no sé cuánto y hacer documentos de que dicen la verdad. Y decían: ¿quién se le ocurre poder mentir? Ellos nunca lo habían ni imaginado, dicen siempre la verdad. Pero, ¿qué significa esto? Es el principio que posibilita la convivialidad, la comunidad, el consenso discursivo. Es intentar siempre una pretensión de validez, de legitimidad, mostrando las intenciones a la comunidad para llegar a consenso. Es un principio comunitario. Y el tercero dice: ama aquella. No dejes de crear, aunque otros lo traducen por no seas vago, trabaja. Pero en realidad significa: no dejes de fructificar y crear cosas nuevas
como lo hace la naturaleza, para estar en armonía con ella. Entonces son principios que si nosotros tuviéramos, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Son principios éticos de una enorme densidad y actualidad. Pasemos ahora a la tesis 12. Esto ha sido una introducción a la segunda parte. Como ustedes ven, va a ser más abstracta, va a ser más difícil y va a suponer mucha cosa. Para eso he trabajado 50 años en eso y eso es lo que supone una ética actual en consonancia con el pensamiento de Marx. En la tesis 3.12 es la ética, la normatividad y la crítica. Pues si lo que voy a hacer es explicitar los principios implícitos en el pensamiento de Marx, que él los está enunciando en todas partes, pero no sistemáticamente. Él no escribió ninguna obra filosófica, pero era un filósofo. Si él tuvo un título, es doctor en filosofía. Me equivoco, en derecho. Pero en derecho estudió a los epicúreos el tema del materialismo. Entonces, en realidad, su tesis fue de filosofía y terminó por ser economista. Entonces, no es falso pensar en sacar esa ética. Y de ahí entonces que lo difícil es tener una nueva concepción de la ética como la tenía Marx. El capital es una ética. ¿Por qué? Porque indica dónde está el mal de un sistema y está evidenciado en el plusvalor que está invisible. Quiere decir que toda la sociedad justifica un sistema que es malo, pero no sabe dónde está el mal. Y los éticos pueden hablar de los valores, de las virtudes, del bien, del mal, de la justicia, y no están diciendo nada real, porque no ven dónde está el mal concreto que agobia a la humanidad. Y hay que decirlo con categorías económicas, pero hay que también aclararlo filosóficamente. Entonces, voy a hacer muy rápido el primer punto. La tesis 12.1 es la ética subyacente en la economía política de Adam Smith. Pues si Adam Smith era profesor de ética y inventó la economía, así que en el caso de Adam Smith, su ética no es implícita, es explícita. Lo que más bien es implícito es su economía, aunque es fundador de la economía moderna, pero economista, era ético, filósofo. Entonces no es difícil estudiar la ética de Adam Smith. Léanla, porque son unas cuantas páginas, pero si me detengo en eso, no avanzo. Entonces, lo voy a decir muy rápido. La ética de Adam Smith, que fue profesor en Glasgow, donde queda norte de Inglaterra. ¿Qué región es esa? Escocia. ¿Y qué diferencia hay entre Escocia e Inglaterra? Usted dirá ninguna, fundamental. Inglaterra es el sur de la isla y es anglicana. Para decirlo en palabras comunes, casi católica. Los escoceses están en el norte de la isla, son calvinistas, tomaron la doctrina de Calvino de Ginebra. John Knox fue el fundador del presbiterianismo, que ahora está en Estados Unidos y en muchas partes. Eran presbíteros y eran los obispos. Tenían una doctrina cristiana muy democrática, comunidades, sin obispos, nombraban sus presbíteros, sus sacerdotes, si ustedes quieren, y era una doctrina muy democrática, el presbiterianismo. Pero tomó de Calvino la doctrina del poder prestar a interés contra el Deuteronomio y hicieron una inversión del cristianismo para Marx. Marx no tiene problema con los anglicanos, ni con los católicos, ni con los luteranos, cuidado. El problema de Marx es contra los calvinistas, porque los calvinistas, permítanme decirlo muy rápido, invierten el cristianismo para hacerlo coherente con el capitalismo. Y muestran que Dios bendice al que tiene riqueza. Los otros son más tradicionales, y los católicos ni entraron a la revolución industrial. Así que Marx no los critica porque no son enemigos, porque no están justificando el capitalismo, están fuera del proceso. España
ha quedado secundaria en Europa. O sea, la revolución industrial casi con nosotros en el siglo XX, España, toda España, subdesarrollada aún hoy como nosotros. Glasgow, Manchester, Edimburgo son presbiterianos, son John Knox. Yo he dado una conferencia de 600 estudiantes en el hall donde John Knox predicaba hace 25 años ante estudiantes universitarios en un congreso, y estaba la estatua de John Knox, y ahí entendí muchas cosas de esto. Entonces, Adam Smith es presbiteriano, es calvinista, reinterpreta el cristianismo invirtiéndolo y haciéndolo coherente con el capitalismo. Por eso Marx dice: la crítica de la teología es la crítica de la política, y entiendan también de la economía, porque como el cristianismo teológico ha sido invertido para hacerlo coherente con el capitalismo, hay que volverlo a poner de pie al cristianismo para hacerlo incoherente con el capitalismo. La crítica de la teología es la crítica de la economía. Marx hizo la inversión de la economía, pero también es necesario hacer la inversión de la teología. Eso es lo que no ha entendido mucha gente que no sabe nada de teología y cree que eso es clerical. Miren cómo es la cosa. No voy a ser largo, pero hay un libro sobre esto, mi libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx, 400 páginas. Pueden bajarlo de mi página. Hay una religión y hay un sistema económico. Esta religión es invertida y la doctrina económica es invertida en Adam Smith, de tal manera que no se ve los valores, y Adam Smith justifica la economía. Marx dice: hay que poner de pie lo que está de cabeza, hay que poner de nuevo esto que está invertido, hay que ponerlo de pie, y a la economía hay que ponerla de pie. Hay que hacer la crítica de la religión invertida y la crítica de la economía invertida, para entonces mostrar que el cristianismo es contradictorio, con el capitalismo. Y si usted es cristiano no puede ser capitalista. ¿Por qué? Porque contradice un cristianismo de pie, no invertido. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro marxismo mexicano, por lo general, no prestó atención a esto. Dijo: teología, clerical. No es marxista. Se lo he dicho a mi amigo Stefan Kahneman, que me dijo: tú eres un teólogo. Yo, un teólogo. Pues Marx también. Porque dijo: la crítica de la teología era la crítica de la política y de la economía. Y Marx sabía mucho de teología. Tiene millares de metáforas teológicas. Y yo las tomo todas y muestra que es una teología. Pero él muestra a los cristianos que si son cristianos en serio, pero del primer siglo, no presbiterianos, no pueden ser capitalistas. Esa es la argumento de Marx. Por eso hay que criticar la teología invertida. Esto lo proponía en Shanghái y les gustó mucho, entendieron los chinos, porque también yo puedo hacer lo mismo con el taoísmo. Puedo tomar el taoísmo e invertirlo y hacerlo coherente con el capitalismo. Pero yo puedo tomar estos centavos y mostrar que el taoísmo es contradictorio al capitalismo. Pero para eso tengo que saber mucho el taoísmo. Me han invitado a Rabat a hablar a la ulema, a los más grandes teólogos mahometanos, el Rabat, el Corán y la justicia. ¿Y qué voy a decir? El Corán está en contra del capitalismo y le voy a citar los textos. Y el que es mahometano no puede ser capitalista. Y ellos son mahometanos, están en contra de Occidente porque son inmorales sexualmente, y lo homosexual, todo, para ellos es barbaridad. Y después meten su dinero en los bancos capitalistas. No se dan cuenta que el Corán es contradictorio con el capital. Hay que mostrárselo. Y cuando los árabes descubran que el capitalismo es contradictorio al Corán, es una revolución. No lo han hecho ningún país árabe.
¿Se dan cuenta qué importante? Porque son creyentes, pero son capitalistas y se contradicen según Marx. Entonces, por eso, Adam Smith era presbiterano. Bueno, pero yo iba a contar las cosas y las alargo. Solamente les he explicado las. Cada tema es un curso. Adam Smith, en el fondo, aplica Hobbes a la economía. Y por lo tanto dice, el actor económico es individual y tiene plena conciencia de sus actos. El mercado, sin embargo, tiene una complejidad casi infinita. Por lo tanto, el ser humano, por más conciencia que tenga, cuando entra al mercado, comete acciones del cual no tiene conciencia, porque no sabe las consecuencias. Y entonces le llama, cumple acciones sin conciencia, unintentional. Sin conciencia, sin intentional, intención. Y esto es muy importante, unintentional. Unintentional. Significa que cumple acciones con conciencia. Compro un tomate, pero en realidad yo no sé todo lo que está detrás de esa compra y las consecuencias que va a tener esa compra. Porque el mercado de acción individual, consciente, entra al mercado, pero es tan compleja que ahí yo no sé después las consecuencias que se tenga. Y entonces dice, pero sin embargo, aunque no tenga conciencia el actor de ese acto, hay leyes necesarias que mueven el mercado. Y descubrir las leyes necesarias del mercado es la economía. La economía lo que descubre son las leyes necesarias del mercado, del cual no tengo conciencia cuando cumplo actos. Entonces, esa es la definición de ciencia de Adam Smith. En la página 192 les pongo el texto clásico, ya leído en este curso, y que dice así: como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo de la sociedad de Inglaterra. Cada uno hace lo que quiere, buscando lo propio, y sin embargo engrandece Inglaterra. Ninguno se propone conscientemente, por lo general, promover el interés público, ni sabe, unintentional, ni sabe hasta qué punto lo promueve a ese bien. Pero en este, como en otros casos, es conducido por una mano invisible que propone a proveer un fin que no estaba en sus intenciones. Es decir, no tenía la intención de hacer un bien, sino de hacerse rico. Pero sin embargo, sin tener la intención, hace un bien. Mas no implica mal alguno para la sociedad, que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos conscientes. Pues al seguir su propio interés, self-interest, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si entrara en sus designios. Puede decir que aunque sea egoísta, promueve la riqueza. Se las arregla para solucionar la aporía de Mandeville, que dijo: vicios privados son virtudes públicas. Yo hago una acción egoísta y sin embargo produce la riqueza de la sociedad. Bien, significa que en el fondo es una ética individualista que deja en manos del mercado las soluciones. No voy a explicar más, me alargaría demasiado. El segundo, que tiene una ética explícita, que yo diría escrito más de ética que de economía, es Friedrich Hayek, el inventor del neoliberalismo. Él tiene tomos sobre la libertad, pero de un punto de vista filosófico e ético, más que de economía, porque para él la libertad se expresa
en la libertad del mercado. Y entonces es el creador del neoliberalismo, del cual muchos hablan, pero no saben en qué consiste. Para Friedrich Hayek, que se sitúa no como Adam Smith allá al origen del capitalismo, siglo XVIII, industrial, sino después del socialismo, 1930 en adelante, en Viena, la Viena de Freud, la Viena de una cantidad de grandes autores, la Viena de Hitler también. En esa Viena, Hayek era profesor y después sale por Hitler, porque era judío, y pasa a Londres, y con su gran amigo lógico, desarrolla toda una teoría crítica que se llama neoliberalismo. En el caso de Hayek, sí, él es explícitamente una ética del mercado. ¿En qué consiste? En una teoría del conocimiento a través del mercado. Una teoría del conocimiento. Él dice, al ser humano le es imposible un conocimiento perfecto. Y aquí utiliza lo que llama Franz Hinkelhammer el principio de perfección. No puedo tener conocimiento perfecto. Yo voy a enunciarlo también diciendo, ningún sistema puede ser perfecto. Entonces uno lleva la cosa al máximo. Y mostrando esa imposibilidad se deducen muchísimas cosas. Es una manera epistemológica de presentar un argumento. Yo no tengo conocimiento perfecto, por lo tanto no puedo dominar todo lo que pasa en el mercado. Pero cuidado, sí hay una solución. ¿Y quién me lo da? Miren cómo lo expresa. Esto es precisamente el sistema de precios. Realiza en el régimen de competencia. Y lo que ningún otro sistema puede realizar, ni siquiera como promesa, si prevalece la competencia. Es decir, si el productor individual tiene que adaptarse él mismo a los cambios de precios y no puede dominarlos, cuanto más complejo es el conjunto, más dependientes nos hacemos de esta división del conocimiento entre individuos, cuyos esfuerzos separados se coordinan por este mecanismo del sistema de precios impersonal de transmisión de la información importante que conocemos por el nombre de sistema de precios. Y esto es lo que, por ejemplo, Milton Friedman da en el ejemplo de un lápiz. Dice, de pronto, el gobierno de Estados Unidos propone que hay que llenar los formularios para pagar los impuestos con lápiz. Entonces yo voy al librero de la esquina a comprar un lápiz y el lápiz que costaba 2 pesos, ahora cuesta 4. ¿Qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que todo el mundo ha ido a comprar lápiz, hay pocos lápices, aumentó el precio. Pero esto mismo pasa que de pronto allá en Indochina, donde compran la madera para hacer lápices en Estados Unidos, de pronto el que está cortando árboles le dicen, necesitamos el doble de toneladas. Dice, ¡ah! ¿Dónde viene esto? Bueno, él no sabe para nada lo que ha pasado, pero corta más porque se piden más lápices. Y el que hace el graffiti para escribir, de pronto tiene más pedidos. Y dice, se moviliza todo el mercado, aumentan precios. Y sin embargo, nadie sabe por qué, de manera inmediata, pero el sistema de los precios es el que está conociendo algo inmensamente complejo, pero ningún individuo lo sabe particularmente. Esto es el milagro del mercado. El mercado es un sistema de conocimiento por el sistema de precios. Y entonces hay que respetar el mercado. Pero para que los precios se puedan evidenciar verazmente, hay que entonces lograr que la competencia sea realmente fluida, haya libertad de competencia y no monopolio, para que los precios se regulen según la competencia he mostrado. Y entonces él habla de que el postulado sería una competencia perfecta. Si hubiera una competencia perfecta, todos los precios serían bien regulados y el mercado funcionaría perfectamente y traería una armonía. Pero dice, eso es un postulado.
La competencia perfecta, porque no es posible, pero tenemos que acercarnos a ella lo más posible, usa también la doctrina del postulado. Y entonces, ¿cómo nos acercamos? Destruyendo todos los monopolios para que la competencia sea fluida. El asunto es definir cuáles son los monopolios. Y, por ejemplo, un sindicato que fija el precio del trabajo, más diríamos un concepto ficticio, pero que quiere aumentar el salario por una huelga, ese aumento de salario no es por la competencia, sino por una voluntad externa al mercado que impone mayor salario. Eso es un monopolio. Hay que liquidar los sindicatos. Para llegar a la competencia perfecta, se liquidan los sindicatos y se liquida en el nombre del monopolio todo lo que impide la competencia. Y entonces el ideal es una competencia perfecta que el Estado debe asegurar, pero entonces lo que está detrás es que esa competencia crea una armonía. Pero eso no es empírico, eso es pura ideología. La competencia no crea armonía, crea desarmonía e injusticia. Por eso aquí hay que intervenir para regular el mercado. Pero él dice ninguna regulación. Y el Estado no debe intervenir, en la misma idea de Adam Smith. Entonces, para él la libertad ética significa la libertad del mercado como supresión de toda regulación. Pero al liquidar la regulación, liquida toda la ética en nombre de una ética del mercado. En nombre de la ética de la libertad del mercado, liquida hasta la ética que dice hay que respetar al obrero en su vida, pagándole un salario que le permita vivir. Pero él diría, eso lo tiene que estipular la competencia. Pero ¿y si se muere el obrero porque la competencia le pone un salario que no le permite vivir? Y entonces él llega a la exclamación de decir, la economía no es la ética. Pone en suspensión la ética cotidiana en nombre de la ética del mercado, porque la ética del mercado tiene como principio absoluto la libertad de la competencia del capital en el mercado. Y el ser humano ya no es el principio ético, es una brutal, terrorífica ética del mercado que justifica el capital, pero no a la vida humana. Ya lo veremos más adelante. Lo he sintetizado y hay textos. Entonces, este es el punto. El tema entonces sería el siguiente, y para mí es una cosa. Hay una de la economía, claro, de una nueva ética, y voy a explicar cuál es, que es la de Marx. Esta pregunta no me lo había hecho antes y por eso, en cierta manera, tengo que empezar de nuevo. La tesis 12 dice, ética, normatividad y crítica. El tema más complicado es la palabra normatividad. Me quiero quedar un poquito explicando qué significa esto para que la podamos tener como un concepto al cual me pueda referir. Normatividad o lo normativo. Lo normativo viene de norma. Norma es una regla, es un juicio práctico. En nuestro cerebro mismo dice, mueve tu mano y muevo la mano. Claro, no lo divide de esta manera, pero realmente el cerebro manda a nuestros órganos y lo hace funcionar. Tiene un principio práctico que dice, mueve la mano y lo muevo. Camina y me pongo a caminar. Hay algo que impera y moviliza. Es una norma. Pero lo normativo tiene que ver con lo que se debe hacer. Debe. Pero a mí lo que se debe hacer, no querría formularlo de una manera formalista kantiana. Yo debo hacer algo por deber. No.
se debe hacer algo por un principio vida. Y me voy a remontar al origen. Todos los seres vivos cumplen las leyes de la vida y no pueden no cumplirlos. El árbol crece y no puede no crecer. El león come y no puede no comer. Un tiburón come, como dije, los lobeznos de los lobos marinos, y cuando está saciado los vuelve a la costa para que sigan creciendo los pequeños. Es decir, tiene que comer, pero come justo lo necesario, y cuando sacia su hambre, terminó. Es decir, hace todo por la necesidad de la vida. El ser humano, porque tiene un cerebro con una complejidad tremenda, cientos de miles de millones de neuronas que tienen hasta 200.000 conexiones entre ellas. Tenemos la corteza cortical, 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones, que tienen hasta 200.000 conexiones. Así que tendría que yo poner 100.000 millones hasta 200.000. No al cuadrado o al 3, sino al 200.000. Miren qué cantidad de relaciones tiene nuestro cerebro. Es lo más complejo que existe en el universo. El universo es grande, pero son macromoléculas. Nuestro cerebro es lo súper más complejo que todo el universo. Un cerebrito. Y entonces el cerebro nuestro no solo tiene conciencia de algo, sabe que lo hizo, que nadie lo tiene, sino apenas los primates superiores, unos orangután así, pasa delante un espejo y se ve que tiene una mancha blanca. Y ve el espejo y se toca. Quiere decir que sabe que esa mancha es de él. En cambio, miren los pajaritos, ven un espejo y se dan contra el espejo. ¿Por qué? Porque es otro macho, y se dan, y se le rompe el pico al pobre, y es un tonto, tiene un cerebro de pajarito. No se da cuenta que es él que está en el espejo. Los perros pasan al espejo, miran, y siguen indiferentes, no se dan cuenta bien qué es lo que pasa. El orangután ya descubre que es sí mismo, tiene cierto grado de conciencia. Pero el ser humano no solo tiene conciencia, tiene conciencia que tiene conciencia. Eso supone desarrollos materiales de centros neurológicos, donde está también la lengua, que puede decir yo, tú, él, nosotros. Son palabras muy fáciles, pero son palabras que expresan una independencia de ciertas partes del cerebro con respecto a otras. Tenemos autoconciencia, conciencia de que somos conscientes. Y por lo tanto, entonces, de pronto, como dice Ernst Bloch, el gran pensador marxista, pero de la línea cálida, en el Principio Esperanza, dice, nacemos, pero recibimos la vida a cargo. El único ser viviente que recibe la vida a cargo, y eso significa respondere. Re es un volver sobre sí, re. Y spondere, en latín, es recibir a cargo. Entonces nosotros recibimos a cargo nuestra vida para hacer con ellas algo. Entonces ya se abre un hiatus, cosas que tenemos que hacer necesariamente y lo hacemos por instinto. Vomitamos, comemos, hacemos muchas cosas como los animales. Pero en un momento podemos decir, no hago esto, no como. ¿Por qué? Pues estoy en huelga de hambre. Ningún león va a poder hacer eso nunca.
El león no come, está en huelga de hambre. El ser humano. En este campo en el que puedo no hacer, es entonces donde empieza a surgir algo que ya no es necesario, sino es obligatorio. La obligación puede no cumplirse. Si la cumplo, está bien. Si no la cumplo, está mal. Y en una ética de la vida, la obligación es la sobrevivencia. Entonces, desde que hay ser humano con libertad, surge la posibilidad de negar la vida. O es decir, de recibir a cargo la vida para matar, por matar, o suicidarse. Eso no lo pueden hacer los animales. Eso es lo ético. Cuidado, lo ético está acá. Entonces, lo que se debe hacer no es un puro deber. Lo debes hacer porque es una ley que tienes que cumplir. No, no. El más sentido profundo del deber es, si haces eso, sobrevives, y si no, pones a riesgo la vida. La vida que se te ha dado a cargo, la vilipendias, la destruyes. El único ser que puede hacer eso es el ser humano. La ética, entonces, es el deber afirmar la vida. Pero cuidado, gracias a que yo no tengo que hacer necesariamente algo, sino alguna de las posibilidades, yo puedo crecer. El león va a ser león y tiene una organización, los machos dominantes, uno o dos en el mismo caso, y después no lograron ni siquiera hacer un contrato entre los machos dominantes para poder ser un grupo de 100. No, los leones son grupitos de las hembras, viejas, jóvenes, los infantes, y uno o dos leones, y nada más. Una complejidad tan pequeña no permite ningún desarrollo. El ser humano puede ser millones, puede distribuir sus funciones, puede tener un desarrollo gigantesco, y puede hacer males inauditos, tales como destruir la vida. Entonces la ética es la que nos dice, vive. Si no, mueres. Pero tenemos esa posibilidad. El deber es afirmar la vida. Entonces, lo normativo es la exigencia de cumplir el deber desde la afirmación de la vida. Lo normativo. Es lo ético, lo mismo, es lo mismo. Pero me gusta diferenciarlo por lo que sigue. Un principio ético o un principio normativo en el fondo es lo mismo, pero voy a llamar principio ético a algo abstracto y voy a llamar principio normativo, podría llamarle ético, pero voy a mostrar el inconveniente a un principio que me obliga en la economía, en la política, en el deporte, en la familia y en distintos campos. Entonces, en mi ética, que es larga, enorme, uno de esos trabajos acaba de salir en inglés ahora, es donde explico estas cosas. Ethics of Liberation, en inglés, 700 páginas. Entonces, las 700 páginas las voy a decir en un minuto. O es decir, vean ustedes lo que puedan entender. Pero es lo siguiente. Hay tres posibilidades, y en esto Marx lo tiene muy bien visto, pero implícitamente. Decir, como dice, por ejemplo, Amartya Sen, del cual hablaré después. Amartya Sen es un premio Nobel de Economía, que es el que marcó, Sen, es un indio que marcó lo que se llama la línea de la pobreza. México tiene 55% de su población debajo de la línea de la pobreza. Esa línea de la pobreza la propuso Amartya Sen. Él tiene un libro que se llama Ética y Economía. Entonces, yo digo, la relación ética y economía es una mala formulación.
parecería que la ciencia económica funciona y además tiene que tener, permítanme, condimentos éticos. Puede decir que yo puedo explicar toda la economía y después decirle no robe. Y si hace eso, además de un buen economista, es decente. Eso es falso. Porque otros hablan de una ética económica. Entonces sería un tratado filosófico de ética en el campo de la economía. Yo digo, tampoco. Porque la economía como tal ya tiene principios normativos. Entonces yo no voy a decir ética y economía, sino yo voy a preguntar, ¿cuáles son los principios normativos de la economía como tal? Y si no tiene esos principios normativos económicos, es una economía falsa. No es economía, es una antieconomía. Es, por ejemplo, Aristóteles llamaba economía una cosa y crematística una ciencia del aumento de la riqueza. Ya intuía que la crematística no era economía. En realidad, la economía capitalista es una antieconomía. Es un desperdicio de vida y no economía, economicidad. El asunto es entender lo siguiente. La ética, lo que hace la ética es enunciar principios normativos universales. Y estos principios, que los voy a explicar, son subsumidos en los campos prácticos correspondientes. Lo voy a hacer así para que se parezca. El sujeto humano vive, como dije al comienzo, el sujeto en distintos campos. Un campo político, un campo económico, un campo familiar, un campo deportivo, un campo N. Son campos prácticos. Los principios económicos son universales, son subsumidos en un campo y en vez de principios éticos se transforman en los principios normativos de la política. Se transforman en los principios normativos de la economía. Se constituyen en los principios normativos de la organización familiar. ¿Qué diferencia hay? En que si no tiene esos principios normativos, son éticos, no es economía, es una antieconomía, destruye la vida humana. Entonces esto es un problema porque ¿qué significa subsume? ¿Qué significa esto es universal y esto es ya particular? Entonces el campo político tiene implícito principios normativos. El campo económico y los sistemas económicos tienen implícitos principios éticos. En el caso de Adam Smith, esos principios son explícitos, pero son explícitos de una economía de mercado que son antieconómicos en el sentido profundo desde la vida. Lo voy a explicar despacio. Entonces, lo que yo quiero explicar son cuáles son los principios normativos que Marx tenía implícito en su crítica a la economía política. Y al hacer la crítica a la economía política, era una crítica ética, o mejor, normativa. Porque decía, el plusvalor es invisible, es lo de menos. Es un betzarte, no se paga. Por lo tanto, es robado. Por lo tanto, no se cumple con la justicia. Y el obrero no puede reproducir su vida, etcétera, etcétera. Voy a ver todo lo que significa. Quiere decir entonces que está haciendo un juicio normativo particular de la economía, porque tiene claro también principios universales de una ética. ¿Qué es la ética para Marx? La crítica. Critique.
él le llama crítica de la economía política. ¿Dónde está la ética? En la crítica. Es una crítica normativa de la economía lo que él hace. Eso es el Capital. No es un libro de economía solo. Es un libro en el que muestra que si yo realmente tengo ciertos principios éticos o normativos que voy a explicar, entiendo que esa economía es antieconomía. Es una mala economía, es una destrucción de la vida humana. Habría que rodar la idea despacito para entender el asunto. Los principios normativos van a ser los criterios que me van a permitir en cada caso descubrir qué es lo que yo tengo que hacer. Y no es tan difícil. Mire, ser rector es ocupar un lugar en una comunidad pedagógica. Y por lo tanto, entonces aquí yo puedo colocar un campo pedagógico. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el rector? Cumplir con los principios normativos del campo pedagógico. Por ejemplo, va a haber un principio. Debe ser consensual toda decisión para que sea válida. O es decir, que la comunidad entre a discutir, a llegar a consensos, para que ese consenso sea el fundamento, la legitimidad de la decisión. Ese es un principio pedagógico. ¿Por qué? Porque los profesores tienen que reunirse a estar de acuerdo en la UACM. Entonces yo era rector, pues yo cumplí con un principio bien clarito que lo tenía. Todas mis decisiones tienen que venir por consenso. Yo no puedo tomar una decisión y ponerla a la gente. Tienen que discutir y llegar al consenso. Cuando la discusión se hace infinita y no se llega al consenso, se vuelve ingobernable. Entonces hay que decir, cuidado, no lleguemos a una democraticidad que se vuelca en la ingobernabilidad. Hay que tener un equilibrio. Y entonces hay vicios también de consensualidad, también hay que verlo como un principio. Pero entonces uno, cuando asume una responsabilidad, puede tener criterios que le permiten tomar en cada caso la decisión apropiada, coherente, y la siguiente va a ser coherente y la siguiente va a ser coherente porque uno tiene principios. Eso es en la economía también. Cuando un obrero en comunidad, Boeing, los que hacen esta naranjada, se reúnen, es un principio de consensualidad de los productores y ahí deciden todos. ¿Ese es un principio ético? No, le voy a llamar normativo de la empresa económica. Normativo de la empresa económica. Se reúnen los trabajadores y llegan a consenso. Y lo que hagan es válido. ¿Quién lo decidió? Todos. Claro, a veces no todos. Hay que elegir y entonces quizás la mayoría y quizás la minoría tiene razón y no la mayoría se irá componiendo o corrigiendo en el futuro. En fin, la cosa es compleja, no es tan simple. Pero hay principios normativos en cada campo práctico. Estos son prácticos. La política es práctica, la economía es práctica, la familia es práctica, el deporte también. Yo no puedo agarrar y quebrarle la pata a otro, porque eso es de la ética común, pero peor todavía en el deporte. Bueno, y hay también principios normativos pedagógicos, y ahí también hay que guardar el respeto al alumno, que es parte de la comunidad, y también su consenso es esencial en el acto pedagógico, y hay principios. Entonces, de lo que se trata es que hay principios normativos, les voy a llamar, y no éticos, y no va a ser ética y economía, sino que la economía como tal tiene siempre principios normativos que cumple o no cumple. Y el sistema capitalista y la teoría capitalista no cumple con los principios normativos exigidos. ¿Según qué? Según una crítica económica, y Marx tiene esos principios que yo creo he trabajado e intento explicitar. Si hay otras explicitaciones, muy bien, pero ese es un trabajo ya que continúa Marx, que él no hizo, pero que necesitamos hacer en esta etapa de la transición
donde, como dije al comienzo, tenemos que tener luz como criterios para saber elegir entre las posibilidades cuál. Entonces yo como rector, si alguien me dice, mira, hagamos esto, y otro que me dice, estamos pensando hacer esto en discusión, si uno me propone una decisión autoritaria y otro me propone una decisión consensual, no dudo, me voy por la consensual, sé elegir y tengo principios y no me voy a equivocar, siempre lo voy a hacer, pero también exigiré también que esa consensualidad no termine por ser ingobernabilidad. Tendré que llamar la atención cuando diga, estamos discutiendo, como todo el poder a los soviets del 1917, la revolución. Lenin dijo, todo el poder a los soviets. ¿Qué es? La base. Eran las comisiones obreras soviéticas en ruso. Y empezaron todo el país a discutir que si tenían que tener Estado, si no Estado, si tenían que tener ejército o no ejército, y discutir, y se venía el ejército alemán, y Rusia no tenía ejército, pues estaba discutiendo si lo tenía que tener. Entonces Lenin ya dijo, bueno, perdón, pero tenemos que salvar el país, y entonces en 1921, el NEP, nueva política económica, y ¡pum!, de manera autoritaria, propuso cómo había que hacer las cosas, y pasó del anarquismo prácticamente al futuro burocratismo. Claro, no tuvo tiempo de ir despacio, y entonces nació el sistema del socialismo real, inesperadamente, no pensado por Marx ni por Lenin, por las exigencias, y se pasó a un extremo que tampoco fue adecuado. Y eso se derrumba en el 1989. Duró 70 años y no pudo más. Es un aprendizaje en la historia. Pero eso justamente ustedes ven que a veces no es fácil en la historia elegir. Pero Lenin tenía la capacidad, si hubiera vivido más, murió joven al comienzo, de haber vuelto ese sistema más democrático. Pero al desaparecer él y surgir un hombre que era el jefe del servicio de inteligencia, vio la manera de ejercer el poder, Stalin, y derivó todo el sistema en una línea que no tenía principios democráticos, porque nunca hubo una elección, ni hubo consenso, sino que se puso una burocracia que de arriba hacia abajo empezó a decir todo y llegó a contradicciones que se derrumbó. Y se derrumbó por falta de eficacia económica. Lo político en burocracia terminó por ser ineficacia económica y se derrumbó. Los chinos ahora la han compuesto de otra manera, pero tienen otros problemas y la historia continúa. Entonces, hay principios, tienen que haber y tenemos que descubrir cuáles sean. Por ahora, entonces, tengo muchos puntos que hablar y ustedes pueden leerlo en el libro, pero le quiero decir, al menos, yo creo, va a haber 3 principios económicos fundamentales. Y estos 3 principios son principios que guían la acción y permiten elegir las mediaciones que lentamente van a ir construyendo las alternativas. Y en las alternativas que se dan, justamente número me lo dieron hace un rato y firmamos un convenio con los autores de la revista, Otro Mundo Ya Existe. Son como 20 experiencias económicas, casi todas. Por ejemplo, claro, autonomía zapatista, pilar de inspiración en todo el mundo, pero también la telefonía celular zapoteca, o, por ejemplo, organizar la vida de un campo de refugiados, la autogestión que nace en la guerra, una universidad callejera en el poder, experiencias de acciones que sin embargo todas están según ciertos principios, que son muchas, y muchas, la mayoría, como en la vida, desaparecerán, pero algunas van a empezar a resistir, y son esas las que se generalizan, pero no sabemos cuáles, no tenemos
la bolita de cristal, pero tenemos que tener criterios para evaluar las que se nos presenten a nosotros cada día como posibilidad. Porque esto no es para cuando llegue la revolución un día, vamos a empezar la historia. Todos los días lo estamos haciendo, porque todos los días estamos tomando medidas de si compramos esto, lo otro, si comemos esto, lo otro, si vestimos esto, lo otro, y en todo eso podemos estar aplicando principios individuales y también colectivos. Va a haber 3 principios. El principio justamente de la vida, que no es el principio del capital. El capital tiene como racionalidad el aumento de la tasa de ganancia. Y Marx le llama capital tode, muerto. Y él dice, el trabajo vivo se objetiva y su objetivación es trabajo muerto. Hay una dialéctica entre vida y muerte. Marx, en los manuscritos del 44, cuando tenía 26 años en sus primeros trabajos de economía autodidacta en París, me lo dijo un alumno que presentando el tema la contó, habló de vida o vital 246 veces en un libro de 180 páginas. Es la palabra más usada por Marx ya en los manuscritos del 44, su primera obra, la vida. Entonces, el principio material es la afirmación de la vida. Entonces, tengo que preguntarme primero, ¿qué afirma la vida? Y no simplemente qué afirma el aumento de la tasa de ganancia. Y la racionalidad de un sistema hecho sobre la tasa de ganancia que dice, esto es productivo. ¿Cuál? Lo que da ganancia. Así que el criterio de productividad me lo da la ganancia. Esto es eficaz. ¿Por qué? Pues saqué ganancia. Entonces, el sistema, todo, tiene una racionalidad. Todo se hace medio fin. Y el fin es la racionalidad de la tasa de ganancia. Y entonces Hinkelhammer dice, la racionalidad del sistema se ha vuelto irracional. Parece una paradoja. Irracional. ¿Cómo? La racionalidad del sistema, que es en el fondo a lo que le interesa a Popper, el amigo de Hayek, y la lógica trabaja la racionalidad, pero no se pregunta de quién, y en el fondo es el sistema. Pero ¿por qué se ha vuelto irracional? Porque la racionalidad del sistema lo juzga la vida. Si algo permite la vida y aumentar cualitativamente la de vida, eso es lo racional. El ser humano tiene un cerebro. ¿Y por qué tiene cerebro? Lo ha producido la vida. En la evolución. Empezó así por células vivas hace 3.500 millones de años y después fue creciendo. Las vegetales, los animales, los insectos, los vertebrados, el sistema nervioso, centro del sistema nervioso, pequeños cerebros. Mire una hormiguita tan chiquita y huye de uno y sabe cómo buscar el agua y sabe cómo recordar y comunica y tiene un cerebrito como una hormiguita. Y el nuestro es monstruoso, enorme, gigantesco. Eso es un producto de la vida. ¿Por qué tenemos cerebro? Pues es un centro de conexión para permitirnos vivir. Y también somos racionales. Sabemos pensar, pero una cosa, y esto se produjo en mi diálogo con el doctor Appel, maestro de Habermas. Y Habermas, bueno, diríamos es el más reputado filósofo alemán actual. Y discutiendo con Appel, yo le digo, maestro, ¿vivimos para argumentar o argumentamos para vivir? Pues él dice, la argumentación, la ciencia, la verdad, el conocimiento. Tenemos conocimiento. ¿Por qué? ¿Hemos nacido para conocer o conocemos para vivir? Es evidente, ¿no? Si yo no conociera la realidad no puedo vivir.
Digo, tengo sed, ¿dónde está el vaso? Ah, estaba por aquí, entonces lo voy a buscar. ¿Quién me pidió beber? La sed. ¿Y qué es la sed? Falta de hidrógeno y oxígeno, agua. ¿Por qué? Porque casi el 95% de mi cuerpo es pura agua. Y si no tomo agua, me deshidrato y me muero. Y el cerebro me dice, me está faltando agua. Ah, ¿dónde está el agua? Y lo tengo que conocer la realidad para tomar agua, para vivir. Entonces, vivo para argumentar, para ser un científico, o soy un científico para vivir. Hay que ser tonto para no darse cuenta. ¿Vivo para argumentar? No. Argumento para vivir. Ah, y Apple me dice, ah, sí, pero eso es una condición. Le digo, no, maestro, el que la vida sea la condición del conocimiento es también el fundamento del conocimiento. Conozco para vivir. Y entonces, ¿hay economía para vivir? ¿O la vida es un instrumento de la tasa de ganancia? Son las dos posibilidades que estamos viendo. Eso parece muy simple, pero es muy fundamental. Mire, es lo que dice la gente en aquel dicho que viene un ladrón y con un revólver dice, la bolsa o la vida. La bolsa es la bolsa de valores. Es el capital. Y la vida es la vida. Digo, compañero, la vida, no la bolsa. Claro, por la vida, pues llévese la bolsa. Pero es como esto, ¿no? La racionalidad del sistema se ha vuelto irracional. Es una formulación perfectamente racional. No es ninguna paradoja, es simplemente un enunciado. La ciencia económica se ha vuelto anticientífica, se ha vuelto fetichista y oculta el objeto. Porque el objeto es la afirmación de la vida. Y en cambio ellos afirman el aumento del capital. Primer principio, vamos a ver qué significa. Segundo principio, puedo decir, en cualquier mediación me tengo que preguntar, ¿qué aumenta el capital o qué aumenta la vida? Es un principio de elección. Segundo, es el principio de consensualidad práctico. La vida funciona también en racionalidad comunitaria. Estábamos en una conferencia sobre filosofía para niños, ahí en el centro Vladi de la UACM, y un español habló, pero estaba muy aburrido, y me tocaba a mí después, y vi que entre los 100 personas había 3 o 4 o 5 niños, y yo me arriesgué. Y cuando me tocó a mí dije, voy a hacer una experiencia. Y le dije a los 4 chicos, 7, 8, 10 años, chiquitos, vengan para acá. Y vinieron aquí al público conmigo. Yo puse unas sillitas ahí, de espalda al público, para que no se intimidaran los chicos. Y entonces los tenía ahí y empecé a hablar con ellos. Dije, mire, les voy a contar un cuento. Había una vez en una casa un gato y unos ratoncitos. Y los ratoncitos entraban por su... Pero el gato se los comía. Entonces se reunieron y empezaron a discutir. Y dijeron, si le ponemos un cascabel al gato, para que poniéndole el cascabel sepamos cuándo viene y cuando viene huimos. ¿Y qué se le conté la historia? Y entonces después empiezo a preguntar. Fue fantástico. Hablamos 20 minutos con los chicos. Le digo, ¿el gato es bueno o es malo? Le estoy diciendo a los chicos qué es el bien y qué es el mal. No, el gato es malo. Y dice, ¿y por qué es malo? Pero así le salió. ¿Y por qué mata a los ratoncitos? Ya usó el principio vida sin darse cuenta. Y después seguimos discutiendo. Digo, y los ratoncitos se juntaron y discutieron. Y estaban todos discutiendo. ¿Qué es mejor? ¿La idea de un ratoncito o la discusión de muchos? De muchos. Digo, ¿por qué? ¿Y por qué? Muchos piensan mejor y me daban unas explicaciones. Total. O decir, realmente eran filósofos. Tenían una racionalidad completa. A los 8 años podían pensar el bien, el mal,
¿quién es bello? Los ratoncitos, ¿por qué? Por esto. Y fuimos, del bien, el mal, la belleza, la estética, los principios, todos sabían. Eso es filosofía para niños, hay que enseñar en las escuelas primarias. Pero me acuerdo muy bien ese segundo principio. Dijeron, no, porque cuando hay más, se piensa mejor, porque hay más ideas. Entonces, principio de consensualidad. Y ese va a ser muy importante detrás de Marx. Marx va a proponer la propiedad común. Pero en el fondo la propiedad común es un principio de consensualidad. Porque si uno solo tiene la propiedad, decide. Y los demás digan lo que digan, no importa. Hay una gestión individual. Pero si todos tienen la propiedad, no colectiva, no pública, sino real, están en igualdad y van a valer los argumentos, no la propiedad. Entonces Habermas, ya voy a mostrarlo, un alumno de Habermas, se llama Ulrich Peters, tiene un libro que se llama Razón discursiva en economía, y entonces aplica la razón discursiva comunitaria entre los empresarios. Dice, reunamos a los empresarios y los empresarios discuten entre ellos y llegan a un consenso. Muy bien. La razón discursiva es la economía. Y yo digo, ¿y por qué usted reunió los empresarios y no los obreros? Porque era obvio, pero para mí no es obvio, porque el empresario es la cabeza de una empresa, pero los gestores son los obreros. Entonces, en vez de reunir los empresarios, hay que reunir a los obreros. Y se reúnen los obreros para que tengan simetría en la argumentación, deben tener propiedad como los otros, y yo afirmo la propiedad común de Marx en la esencia de la doctrina de Habermas, que nunca lo ha pensado, y lo dejo al pobre Habermas pata arriba, porque nunca ha estudiado Marx. Bueno, ya lo voy a explicar largamente. Entonces, la propiedad no es que poner en común para que seamos todos pobres o ricos, no, es esencial en la gestión del excedente, en la época no equivalencial, después de 5.000 años. Entonces es un principio normativo fundamental de la economía. Y la tercera es la factibilidad. Hay que tener principios factibles, pero lo factible, cuidado, son las instituciones económicas. ¿Hay instituciones económicas? Claro, y en el fondo, 3. La empresa productiva, el mercado y la regulación de la sociedad o el Estado. 3 instituciones, después hay 1.000, pero rondan estas 3. Y en la redefinición de esas 3 es donde está toda la transición económica futura. Hay que saber exactamente cómo, dónde y en qué temas lo vamos a tratar. Entonces, estos serían los principios normativos básicos, pero después y entonces ahí ya no son los empresarios, no son los que tienen el poder económico, son los que lo sufren, son las víctimas. Y esas son las que devienen actores de todas las experiencias, pilotos que se van logrando y los que harán el sistema futuro. Entonces, el sistema, la normativa al fin es que los que sufren el sistema son los actores. De un momento negativo primero, deconstruyen las instituciones capitalistas. Segundo principio afirmativo, que puede ser simultáneo, crean nuevos sistemas. Y esos nuevos sistemas, me gusta mucho la fórmula, nunca lo había escuchado. No solo otro mundo es posible, otro mundo ya existe. En pequeñas experiencias. Y esas pequeñas experiencias, algunas de ellas es el futuro. No sé cuál, pero tengo que tener el principio de todas esas experiencias que va a iluminar ese futuro. Y entonces viene quién es el actor
transformador de la historia, el gran tema del marxismo, el sujeto revolucionario. Marx, el proletariado, que no era el mundo obrero. El proletariado eran como los desprestigiados, los silenciados, los no conocidos, los negativos por excelencia. El concepto de proletario era mucho más amplio que el obrero. Son los que no son. El ser es el sistema, el no ser son los que sufren. Esos son los actores de la transformación. Y vamos a ver cómo están ya siendo esos promotores y descubrir cómo funciona. Ya se me hizo a las 4, resumí mucho, temas más largos, pero esto último lo veremos con mayor detención en las tesis que siguen, que de pronto se transforman en un texto más largo. De pronto, al principio las tesis eran de 8 páginas y al final son de 25. Me pasa lo de Marx. Marx quiso escribir El Capital, un libro pequeño, de unas 200 páginas. Pero al llegar al capítulo 5 sobre el trabajo se entusiasmó y se mandó un capítulo como de 100 páginas y ya se le proporcionó El Capital y terminó siendo un libro también de 800 páginas de la época y hoy también muy grueso. También a mí se me empezó a crecer al final porque quise meter más cosas. Pero iré mostrándoles a ustedes las tesis centrales para que puedan leer el texto más orientados. Pero hay mucho material ya ahora porque me enfrento a todo el pensamiento contemporáneo. Ya no es solo Marx, ahora es Marx implícito ante el pensamiento contemporáneo, pensando el tema de la transición. Y la transición va a durar mucho tiempo, ciertamente moriré antes, pero es posible que también ustedes lo hagan antes de que venga un nuevo sistema, porque el nuevo sistema se hace muy lento, no es tan rápido. Y hay que tener, no paciencia, porque todos los días lo estamos construyendo. Y todos los días podemos tener experiencias novedosas por las cuales jugarnos. Entonces no hay que esperar el día de la revolución para empezar. Hay que empezar hoy mismo, porque la revolución la hacemos cada día. Y no, eso no es, que diría yo, reformismo. El reformista cambia cosas para que nada cambie. El revolucionario cambia cosas y pueden parecer las mismas para que a la larga el sistema todo cambie. Es muy distinto. Pero el revolucionario tiene un postulado que le permite no contradecirse y hay un punto en que ya no coincide con el reformista que se asusta de algo que le parece excesivo y el revolucionario cree que tiene que seguir haciéndolo porque está en la línea de sus opciones. Entonces, no hay que inquietarse porque la sociedad cambia en totalidad. La vamos a cambiar al nivel de nuestras responsabilidades. Es posible que sean mayores de las que creemos. Y es posible que haya fuerzas históricas más grandes que también creemos, porque no las hemos vislumbrado o todavía conocido o pensado su significado. Seguimos entonces el próximo miércoles.